El libro de los Hechos demuestra que todos los cristianos primitivos daban mucho más que el diezmo y dieron un ejemplo para que otros lo siguieran. Esta primera objeción es una de las partes vitales a lo que yo insistentemente he llamado la filosofía del fantasma. Argumentos nacidos en la imaginación diabólica de pastores, ministros y líderes religiosos que se inventan un argumento donde la Biblia ni siquiera lo menciona. Esto por demás es más que descabellado. He indicado claramente que la palabra diezmos ni siquiera aparece a lo largo de los 26 capítulos. En todo el libro de los Hechos no aparece una sola vez el vocablo diezmos. ¿Cómo ahora se pretende sostener una doctrina en tal libro si ni siquiera aparece la palabra? Vaya locura. He aquí su objeción. Charles Stanley, así como otros grandes predicadores prominentes o encumbrados dentro de la cristiandad moderna, son oradores, algunos bautistas, por televisión y escritores en Atlanta, Georgia, Nueva York y en toda la Unión Americana. Insisten en que el diezmo está bien demostrado en los primeros capítulos de Hechos. También dicen que la diferencia entre no estar bajo la ley sino bajo la gracia significa no actuar sobre las bases de lo mínimo, sino que se debe de ir más allá de la ley. Es decir, como la gracia es mayor que la ley, ahora ellos esperan que tu dinero sea más abundante que la ley que exigía el 10%. ¿Sí lo entiendes, verdad? Bueno, Hechos 2, 44 y 46 dice: todos los que habían creído estaban unánimes juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí no se menciona ni una sola vez la palabra diezmo. Aquí dice claramente que lo repartían a todos. No que el pastor, que el ministro se quedaba con lo que ellos vendían. Número 1. Este es un ejemplo de ofrendas voluntarias al extremo. No un ejemplo de la entrega de diezmos, no un ejemplo de la entrega de dinero, no un ejemplo de la entrega de pactos, de sobres, de primicias, de votos. No, aquí es un ejemplo de entrega voluntaria de la iglesia primitiva. 2. El pastor autor al que hacemos referencia no practican lo que predican y no viven en una casa comunal ni comparten igualdad con todos los pobres. Es decir, los pastores que exigen los diezmos a través de este pasaje que ellos malinterpretan, no dan de su dinero para el pobre y tampoco viven en igualdad de condiciones. Y lo puedo demostrar. 3.
La venta radical de propiedades y la vida en común, que se ven en los primeros capítulos de Hechos, era un estado inicial de la gloria del Evangelio por parte de Dios y no se repitió habitualmente después de estos eventos iniciales. Es decir, cuando se da la venta de la casa de Ananías y Zafira o de la propiedad, nunca más volvemos a encontrar un nuevo ejemplo de tal magnitud en el libro de los Hechos. Ahí tampoco está hablando de diezmos. Ahí está hablando de una propiedad en la cual el dinero se dio generosamente hacia el apóstol Pedro para que él lo distribuyera entre los pobres de la iglesia, y aún así se le mintió. Pero ahí jamás encontramos la palabra diezmos ni pactos. 4. Estos eventos no tienen absolutamente nada que ver con las leyes del diezmo, porque la mayoría de los cristianos judíos alrededor de Jerusalén nunca dejaron de diezmar para el sistema. Hechos 15 y 21, cuando el templo de Jerusalén todavía estaba en pie, antes del año 70, cuando el emperador Tito, a través de Vespasiano, lo derribó. 5. No hay ninguna razón para creer que los pobres tenían algo que contribuir. Los ricos obedecían con los principios del Evangelio y daban de acuerdo con su capacidad. 6. Es muy dudoso que muchos de los que abogan por este punto de vista hayan seguido el mismo ejemplo de los que así llaman más que diezmadores, o ir más allá del diezmo, o haz un esfuerzo, o siembra una semilla más allá de tus fuerzas o de tu fe, para que vendan las propiedades y tengan las cosas en común. Realmente este pasaje es hábilmente manipulado para sacarte más plata. 7. La definición de Stanley y de otros autores cristianos de la diferencia entre la ley y la gracia en relación con el diezmo es más que impertinente y es más que falsa. Desafortunadamente, no usa principios de interpretación similares cuando discute otras doctrinas bíblicas. 8. Cuando desapareció el primer gran aporte de dinero, la iglesia de Jerusalén pronto careció de fondos y hasta tuvo que pedir ayuda a otras iglesias para aliviar la hambruna. ¿Qué ocurriría hoy en día si los miembros de la iglesia vendieran todas sus propiedades y bienes y vivieran hasta que se acabasen los recursos? Piénsele. Siguiente. El diezmo no se menciona porque no era un problema. Así predican los pastores. Aquí va su objeción. En la misma cinta de audio que se menciona arriba, Charles Stanley dice también que todas las iglesias primitivas del siglo I DC aceptaban y practicaban el diezmo, sin comprobar, sin estudiar, sin presentar evidencias sólidas. De un plumazo pretende hacer creer que su voz o lo que escribe es materia de fe. Y así son los autores pastores modernos, que con un dicho pretenden borrar de un plumazo toda la teología y toda la historia de la tradición cristiana. Naturalmente, esto incluiría también a los cristianos gentiles, así como a los cristianos judíos. Su lógico es que, puesto que ningún escritor del Nuevo Testamento acusó a ningún individuo, a ninguna iglesia de no diezmar, esto prueba que todos diezmaban. Es decir, el argumento del silencio. ¿Cuál es el argumento del silencio? Porque supuestamente no existe ningún versículo que te diga no diezmas,
se da por per se que ese silencio es para que tú diezmes o entregues tu dinero. Pero ese argumento del silencio es desconocer totalmente las leyes de la lógica dialéctica y las leyes de la lógica elemental al momento de construir argumentos y silogismos en el raciocinio del pensamiento. De tal manera, puesto que todos diezmaban, dicen ellos, no había ninguna necesidad de tratar con un problema que no existía. De aquí el silencio o la ausencia de argumento, que prueba que el diezmo se observaba fielmente. En otras palabras, significa ningún texto, ninguna prueba. Así, esta posición también supone que los cristianos judíos cambiaron de los diezmos para los sacerdotes del templo a los diezmos para la iglesia, y que los cristianos gentiles aceptaron esta ordenanza de la ley mosaica al tiempo que rechazaron el resto de las ordenanzas como parte del nuevo pacto. Así, este argumento del silencio debe ser rechazado categóricamente por las siguientes razones. Una, los historiadores y los teólogos cristianos de la mayoría de las denominaciones normalmente rechazan este argumento por toda la que implica la doctrina que hemos estado anunciando. Hemos visto en el video anterior que el evangelio se predica gratuitamente y que al momento en que tú exiges diezmos y bramas gigantes maldiciones para todos aquellos que rehúsan entregarte su dinero, automáticamente no predicas el evangelio gratuitamente, sino que cobras un impuesto, sino que cobras por enseñar la Biblia, lo cual hemos visto claramente es opuesto al espíritu del evangelio. 2. El argumento del silencio es causado por el hecho de que en el Nuevo Testamento no contiene una sola referencia ni orden para que ningún cristiano diezme. Esto presenta un gran dilema para los que sostienen el diezmo. Más allá de citar textos del pacto antiguo o de origen pagano, se refieren solo al hecho de Israel, en el cual los textos del Nuevo Testamento dicen claramente que después del Calvario cambió la ley. Y cambiado la ley, es necesario que haya cambio de sacerdocio. El diezmo se efectuaba bajo la tribu de Leví, y nuestro Señor vino bajo la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocando al sacerdocio. Por lo tanto, cambiando la ley mosaica, es necesario que se introduzca una nueva ley, la ley de Judá, en lo cual nunca se habló de diezmos. Y al hablar de la ley de Judá, no estoy hablando de una ley tipo Antiguo Testamento. Estoy hablando simple y sencillamente que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, para que no después distorsionen y acomoden pensamientos que yo no estoy diciendo. Además, el argumento del silencio en cuanto al diezmo, vemos que queda derribado fácilmente en el Apocalipsis. Nuestro Señor Jesucristo, en el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis, a Esmirna, a Éfeso, a Pérgamo, a Laodicea, a Tiatira, a Sardis, dice claramente que les recrimina por muchas cosas, menos por no entregar sus diezmos. Si los diezmos fueran tan importantes y fueran la arteria vital de la congregación y de la iglesia como te quieran hacer creer, sería muy lógico que el león de la tribu de Judá, al cierre del libro de la Revelación en Apocalipsis, recriminara a las 7 iglesias
de Asia Menor por no entregar sus diezmos. Y no existe una sola recriminación, no existe un solo reproche de Jesús a las iglesias del Asia Menor por no entregar sus diezmos. Ni siquiera aparece. Ahí te das cuenta claramente que el diezmo nunca constituyó el elemento vital de la iglesia, ni de la predicación, ni de la evangelización, y mucho menos de la gran comisión como te quieren hacer creer. Reitero, si esto hubiese sido cierto, Jesús, llamado el Cristo, hubiera recriminado de una manera durísima a las iglesias por no entregar sus diezmos. Y sin embargo, no lo hace. Así, número 3, si el diezmo fuera realmente una genuina doctrina del nuevo pacto, entonces tiene que ser la única doctrina silenciosa, no sustentada por un solo texto postcalvario. Esto es más que complejo, porque la mayoría de los conservadores que abogan por el diezmo también insisten en que esta doctrina debe proceder totalmente del Nuevo Testamento. Cuarto, si el argumento del silencio es la principal defensa del diezmo, es un argumento más que pobre. Este enfoque simplemente no puede sostenerte solo. ¿Por qué? Porque la historia sagrada de la iglesia no lo sostiene. Porque durante más de 1800 años, la iglesia cristiana fiel y verdadera, o la real, nunca sostuvo la doctrina de diezmos. Incluso los teólogos más modernos, como Schaeffer, como Stanton, como La Cueva, como este gran autor Ryan Brom, que es considerado uno de los grandes teólogos del Nuevo Testamento, la nueva eminencia en griego del mundo actual, no sostiene la doctrina de diezmos. No hay un solo teólogo realmente serio, pero serio, exhaustivo, un verdadero investigador que sostenga la doctrina de diezmos. Y aquí no contemos entre grandes teólogos, porque ni yo lo soy, a Armando Alducin, o a David Amon, o a Stanley, o al farsante de Marcos Witt, o a otros teólogos más o menos encumbrados, inclusive a Antonio Bolaños, porque realmente no lo son. Porque realmente la capacidad teológica de abstracción, los argumentos de la investigación académica, porque los argumentos de la investigación bíblica superan con creces nuestras capacidades. Y aquí un servidor también se incluye. Las obras magnas, pero magnas, como la de un judío marginal, una nueva visión del Jesús histórico de Paul Mier, o la muerte del Mesías del ya citado Raymond Brom, o el Jesús histórico de Gerd Teyssen, o la teología del Nuevo Testamento de Rudolf Bultmann, o la teología del Antiguo Testamento, un juicio de Yahvé de Walter Brueggemann, o la otra gran célebre obra de Rudolf Bultmann, que fue la desmitificación de los evangelios sinópticos, por no mencionar otras tantas. Todas ellas comprenden el punto álgido de la alta teología, de las cuestiones especializadas, muy especializadas, que obviamente pastores, ministros y líderes, y qué decir la iglesia en general, no tienen la menor idea de lo que pasa en los altos círculos elitistas teológicos. Estamos hablando de cosas muy puntuales, de cosas muy precisas, de una investigación exhaustiva, minuciosa, punto a punto y coma a coma, de las doctrinas del Nuevo Testamento. Como se debe de investigar, como los cristianos de Berea, que investigaban si estas cosas eran así. Pero ahora estamos llenos de chicles y de paradojas, y de mentiras, y de fábulas, y porque el pastor X, Y o Z lo dijo, lo dan por fe. Estamos en un verdadero
oscurantismo protestante o cristiano o evangélico, como le quieras llamar. Por eso es que críticamente hoy se aceptan todo tipo de herejías y todo tipo de doctrinas y todo tipo de blasfemias y todo tipo de locuras. Porque no queremos estudiar a fondo las Sagradas Escrituras. Porque es un deber y un deber sagrado ir al texto y con la mayor conciencia, rectitud y santidad apegarse a la palabra de Dios. Pero hoy ya no queremos hacer eso. Por eso es que yo he hecho deliberadamente sacar en algunos o muchos de mis videos la extensa colección de libros y biblioteca que siempre o generalmente aparecen a mis espaldas. Porque estoy demostrando el hecho puntual de que la investigación científica bíblica ha avanzado de una manera abrumadora. Ya no me detendré más ahorita en cuanto a la formación teológica o ministerial del pastor, porque queda o dejo claro, perdón, que no debe ser de otra manera. Entonces no podemos tomar de ningún pastor, inclusive mi propia voz, como materia de fe, o como la última palabra, o como solo la verdad, porque nadie tiene sola la verdad y porque nadie tiene la última palabra. Las investigaciones modernas en crítica bíblica han avanzado de tal manera que, créanme, da espanto y terror. Obviamente no hablaré ahorita de este tema, pero es una pulsación muy certera a lo que es la investigación bíblica. Así, número 5, en realidad no existe ningún argumento del silencio para probar el diezmo. Lo que sucede es que como no se investiga realmente, pues se da por per se algunos versículos mal interpretados. O se da por per se la locura fantasiosa del predicador que cree ver diezmos donde no los hay. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, que tanto hemos citado. En Hechos capítulo 15, 21 y todo el libro de Romanos, todo el libro de Gálatas, todo el libro de Hebreos, todo el libro de Colosenses, de Efesios, Tesalonicenses. Y la mayoría de todos los historiadores de la iglesia concluyen que los cristianos judíos y los cristianos gentiles nunca diezmaron. Lo que Israel había continuado su culto regular en el templo y lo sostenían financieramente era el pueblo legítimo de Israel, que incluían los diezmos, pero no los cristianos. Es muy obvio que muchos cristianos judíos todavía pretendieran seguir la ley y se circuncidaran, guardaran el sábado y de vez en cuando diezmaran para el templo, no para el pastor, insisto, porque el templo todavía estaba en pie. Número 6. Los cristianos judíos que diezmaban entregaban sus diezmos no a la iglesia sino al templo, porque todavía se consideraban judíos primero y obligados para guardar toda la ley mosaica. Compárese Hechos capítulo 15, versículos 21 y 24 y capítulo 28, versículo 17. Simplemente no hay otro modo de explicar Hechos 15, 21 y 24 como no sea admitiendo que esta iglesia, aproximadamente 30 años después del Calvario, todavía era totalmente obediente a la ley mosaica y al templo, porque los primeros cristianos eran judíos y se entregaban las ofrendas y los diezmos al templo. Pero después del año 33 de la muerte del Salvador, ¿sí? Hasta el año 70, cuando el templo es derribado, nunca más se volvieron a aceptar diezmos porque no había templo. ¿Es tan difícil entender esto? ¿Es tan complejo aceptar un hecho histórico con evidencias abrumadoras
de que el templo de Jerusalén fue derribado por los romanos en el año 70 y que a partir de ese entonces el culto sacrificial dejó de existir, al igual que el sumo sacerdote, los levitas y todo lo que conformaban el templo, la ley ceremonial. Es tan difícil aceptar ese hecho. Y al negar ese hecho histórico y seguir exigiendo los diezmos, está yendo en contra de la historia. Está yendo en contra de la propia Biblia. ¿Cómo podríamos entonces seguir exigiendo y reclamando diezmos cuando va en contra de la historia sagrada de la iglesia? Ya he comentado que estos charlatanes del ministerio ahora se creen los levitas espirituales. Ahora se creen los sacerdotes espirituales. Ahora se creen los sumos sacerdotes espirituales. Y adoptando títulos que no le corresponden, se los autoetiquetan porque la Biblia no lo hace para robarte tu dinero. Para hacerte creer ahora que es el nuevo levita, como lo dice falsamente David Damon, dice que él es de la tribu de Leví, no sé de dónde saca esa locura. Y de esa manera se pone un título a colación para seguir exigiendo diezmos. ¡Ah, qué locura se inventan! 7. Tampoco había ningún silencio acerca de los cristianos gentiles. La iglesia judía en Jerusalén les excluía específicamente de la necesidad de guardar ninguna parte de la ley mosaica, incluyendo el diezmo. Compárese en Hechos 15, 19 y 30 y Hechos 21, 29, 25. 8. Algunos en Israel habían sido reprendidos por Dios por no diezmar bajo la ley. Ciertamente, Dios había reprendido a la iglesia por el mismo pecado si la iglesia hubiese cometido una violación. Pero, aunque Pablo, Pedro, Juan, Santiago y Judas corrigen la iglesia por una variedad de pecados, incluyendo el no dar ofrendas para los pobres, nunca los corrigen por no diezmar. Nunca encontramos una reprensión de los verdaderos apóstoles en el Nuevo Testamento a nadie por no entregar su lana, su dinero o su plata en diezmos. Esto es inconcebible si el diezmo fuese una doctrina legítima. Es especialmente inconcebible que la iglesia de Corinto fuese culpable de tantos pecados muy graves, pero continuase diezmando. Inclusive no encontramos una sola reprimenda del apóstol Pablo a la primera carta a los Corintios y a la segunda carta a los Corintios por no diezmar. Inclusive se sabe históricamente que existió una carta a la tercera a los Corintios que se perdió a lo largo de la historia. Y aunque tenemos fragmentos de algunos de esa carta a la tercera a los Corintios, aún así no se encuentra una sola reprimenda por no diezmar. Y los primeros padres apostólicos, la carta a los magnesianos, las cartas a los trayanos, el pastor de Hermas, la epístola de Clemente de Roma, la epístola de Diogneto, que son las primeras epístolas que surgieron después de la muerte de los primeros discípulos de Jesús. En griego, obviamente, ninguna de ellas contiene una sola referencia en que entregues tus diezmos. Ninguna. Y existe esas epístolas en griego. Yo las tengo. En el video de Historia Sagrada, ahí de la formación teológica y evangélica del pastor, que usted puede consultar en mi canal, ahí aparece claramente el libro, Los Padres Apostólicos. Y en los primeros cartas de los primeros padres apostólicos no aparece una sola referencia a que entregues tu plata o tu dinero a ministros y pastores. Al contrario, el espíritu de todas esas cartas se impregna por el amor al pobre, al necesitado,
al huérfano, al menesteroso y al marginado. Eso es lo que dicen en síntesis todas esas cartas. El verdadero amor cristiano se da con ayuda al pobre. 9. De la misma manera, un problema importante para Pablo era el hecho de que Corinto no dice ofrendas para ayudar a los santos pobres de Judea. Es improbable que fuesen fieles en el diezmo, pero infieles en las ofrendas para los pobres. 10. En realidad, entonces, si ahora no apoyar el programa de Dios es generalmente la primera señal de infidelidad, no la última. ¿Por qué sería la falta de apoyo a la iglesia posiblemente el último pecado y menos cometido que requiere una reprensión? Por supuesto, esto es algo ilógico. Si hubiese sido la voluntad de Dios sostener a la iglesia o en su programa dispensacional para esta nueva era novotestamentaria de la gracia llamada iglesia, sería absurdo que algo tan complejo y tan vital no apareciera en el Nuevo Testamento. Como si a Dios se le hubiese olvidado registrar en su libro sagrado la ayuda de ministerios a través de diezmos. Es totalmente impensable tal situación. 11. Según 1 Corintios capítulo 9, 15 y 19 versículo, Pablo habría rehusado los diezmos o cualquier oferta de sostenimiento a tiempo completo para predicar plenamente el evangelio sin estorbo. Tampoco era acción de Pablo desobediencia al mandamiento en Cristo, a fin de que los muchos años de servicio como misionero, Pablo todavía rehusaba un salario y trabajaba para ganarse la vida. Además, instaba a otros predicadores a seguir su ejemplo. Ya lo dije una vez, lo repito hoy. Pablo dijo, imítame a mí, así como yo imito a Cristo. Y yo, Eduardo, imitando a Pablo, y como Pablo nunca diezmó, pues yo no diezmo. Y como Pablo imitaba a Cristo, y Cristo nunca diezmó, la conclusión lógica es que yo tampoco diezmo. Porque si Cristo el Hijo de Dios, porque si Cristo el Maestro, porque si Cristo el ungido, porque si Cristo el vicario no diezmó, ¿cómo se me ocurre a mí pretender diezmar algo que el Maestro no hizo y no puso el ejemplo? Es totalmente ridículo aceptar una premisa cuando el modelo más sublime y más excelso de la creación llamado Jesús, el Cristo, no hubiese entregado sus diezmos. Ya también lo dije en otro video. ¿Por qué Jesús no diezmó? Y pongo ahí cerca de 20, 30 argumentos por los cuales Jesús era impensable que diezmara. Para los bufones y mentirosos de la teología de la prosperidad que Cristo era rico, es una verdadera blasfemia, pero en este video usted puede encontrar por qué Jesús realmente sí era, sin lugar a dudas, un pobre de la tierra. Es decir, Jesús sí era un pobre. Jesús nunca fue rico, ni millonario, ni tenía grandes propiedades de tierras. Ahora los embaucadores de la teología de la prosperidad afirman que Pablo nunca era un pescador, que Pablo tenía una verdadera flota de barcos. Increíble, increíble. ¿Hasta dónde llegan en sus argumentos para sostener una doctrina totalmente nula en los 66 libros de la Biblia? Híjole. 12. La afirmación de que el diezmo no era un problema pasa por alto el severo problema de las ordenanzas de la ley mosaica, que se hallan de manera prominente en Hechos, Romanos, Gálatas, Efesios, Colosenses, Tesalonicenses y Hebreos.
La ley mosaica era un problema, claro, como lo sigue siendo hoy. Yo todavía conozco gente que se atreve a guardar el sábado. Y en la distorsión de pasajes y de confusión de mente y al desconocer el griego y el hebreo y todo lo que se relaciona a las diferentes dispensaciones y a la diferencia entre Israel y la iglesia y etc., todavía guardan el sábado. Porque la confusión entre ley y gracia, la confusión entre ley y evangelio todavía es muy grave por no atender la verdadera corrección de la didaché o de ser un verdadero maestro en Biblia. Así, si la ley es un problema ahorita, 2000 años después del Calvario, ¿cómo no lo va a ser en sus primeros inicios de la iglesia primitiva? El diezmo era tan fácil de calcular que era un hecho cumplir particularmente en la Mishnah. Los cristianos judíos legalistas trataron de imponer la ley mosaica en la iglesia. La escritura registra que la observancia del sábado, la circuncisión, la observancia de fiestas y las leyes alimentarias estaban incluidas en las prácticas de la ley, así como el sábado y el diezmo, que trataron de imponer a las iglesias cristianas nacientes. Si el diezmo no hubiera sido visto como algo a lo cual tenían derecho solamente los levitas y los sacerdotes arónicos, entonces todo cristiano judío que había sido fariseo ciertamente había tratado de imponer alguna clase de diezmo en la iglesia también. El hecho mismo de que los judaizantes no trataran de imponerlo en la iglesia junto con estas otras leyes es un fuerte argumento contra la práctica del diezmo en la iglesia primitiva. Aquí ya lo narré, pero es necesario hacer hincapié. ¿Quién recibía los diezmos? Solamente la tribu de Judá. Ni la tribu de Efraín, ni la tribu de Isaacar, ni la tribu de Judá, ni ninguna de las 11 tribus de Israel, ninguna recibía los diezmos, solo la tribu de Judá. Y recibir, o más bien suplantar alguna de las funciones de la tribu de Judá dentro del ministerio arónico, como algo muy sagrado al templo, era pena de muerte para las otras tribus de Israel. Pena de muerte, literal. La tribu de Judá inclusive no se podía casar con otras tribus. No se podían mezclar entre tribus para tener la cuestión de pureza entre las mismas tribus. Si para la tribu de Efraín, para la tribu de Zabulón, para la tribu de Isaacar, para la tribu de Neftalí, para la tribu de Judá, era una blasfemia intentar usurpar las funciones arónicas entre el mismo pueblo de Israel. ¿Cómo se atreven ahora estos a tomar oficios regios y atribuirse cualidades que no les corresponden? Esto es más que una blasfemia. A estas alturas de los 27 videos que he narrado del diezmo, espero ya haya un panorama genérico de lo que es entregar tu dinero al pastor o al ministro. No es asunto de juego, ni tampoco es una cuestión doctrinal solamente. He dicho otra vez, repito, que se juega la conciencia moral y ética de la iglesia. Va mucho más allá de un punto doctrinal, apologético, de división, lo que es el pedir dinero en las iglesias. 13. Un argumento del silencio encaja mucho mejor en la afirmación de que el diezmo no se enseña para que el creyente del nuevo pacto, aparte de Hebreos 7, que concluye enfáticamente que el diezmo fue abolido junto con todas las otras ordenanzas sacerdotales,
La palabra no aparece ni una sola vez en los escritos inspirados después del Calvario. Es decir, en algunas cuestiones de los evangelios sinópticos y de Hebreos, la palabra diezmos no se enseña en todo el Nuevo Testamento. En todo. Si tú lees con atención, que de todos modos ya lo dije en uno de los videos de Hebreos, y se enseña claramente que no aparece la palabra diezmos después del Calvario. Es decir, y lo hago, para que así se entienda, como niños chiquitos, porque hasta en eso pervierten, hasta en eso no pueden, ni los cristianos de las iglesias, y por supuesto sus pastores, que han cosido verdaderas vendas mágicas a su congregación. A ver, así, como niñitos, esta es la Biblia, versión Reino Valera. Esta es la versión Biblia de estudio inductivo. Bien, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y empezamos. Para empezar desde aquí. En todo el libro de Juan no aparece la palabra diezmos ni diezmos. Por tanto, obviamente, en el argumento del silencio, de la ausencia, no te dice que debes de diezmar. Ya analizamos en todo el libro de Hechos. Continuamos y nos encontramos con la primera carta a los Corintios. Continuamos y nos encontramos con la carta a la segunda a los Corintios. Continuamos y nos encontramos con la carta a los Gálatas. Continuamos y nos encontramos con la carta a Efesios. Aquí muestro claramente, pues, cómo si leo la Biblia. Y sí sé leer, Por eso me resulta descabellado cuando de repente añaden palabras o vocablos a la Biblia cuando el texto no lo dice. Por ejemplo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos con los otros en amor. Aquí demuestro claramente que sí sé leer. Y al sí saber leer, pues yo no encuentro la palabra diezmo, ni ofrenda, ni voto, ni promesa, ni decreto. Por eso es que no creo en todo lo que se popula en las iglesias cristianas. Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón. Ya vimos el caso de Hebreos, excepción de Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera y Segunda de Juan y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. No aparece la palabra diezmo ni diezmos. Singular del griego o plural del griego, porque hasta esto confunden. No saben que es un singular y no saben que es un plural. Así de grave. Por tanto, el argumento del silencio dentro de la Biblia no es un argumento para que diezmes, sino todo lo contrario. El silencio abismal y las pruebas que hemos estado narrando indican que jamás los cristianos primitivos entregaron diezmos, votos, promesas, pactos, siembras, toda una bola de artilugios para robarte tu dinero.
14. El argumento del silencio pasa por alto el hecho de que Pablo y los líderes de la iglesia primitiva judía venían de una tradición que les prohibía abandonar un oficio y esperar ser sostenido por los demás. Se necesitarían siglos para que esta tradición fuera borrada por la escalada del clero del católico romano por encima del laicato y la eliminación de la doctrina del sacerdocio de los creyentes, como ya lo he narrado también en otro video. Así, Gálatas 3:1 dice: oh predicadores tontos. Otra versión griega dice: oh predicadores idiotas. ¿Quién los ha encantado para que no obedezcan toda la verdad sobre el diezmo y las ordenanzas de la ley mosaica, que han sido borradas, abolidas y anuladas? Te reitero, para que no me acuses después de blasfemo o que tengo un lenguaje muy vulgar y muy grosero. Gálatas 3:1. En ciertas versiones, como la Living Bible, dicta así: oh predicadores tontos, oh predicadores estúpidos, ¿quién los ha encantado para que no obedezcan toda la verdad sobre el diezmo y las ordenanzas de la ley mosaica, que han sido abolidas, borradas y anuladas? Aquí está clarito en otra versión cómo el diezmo sí fue abolido, como ya también lo narré en el comentario a Efesios y a los Gálatas. El significado de la crucifixión les fue presentado claramente delante de sus ojos. ¿Que creen que fue clavado a la cruz con él en la crucifixión? ¿Qué creen que sucedió con las ordenanzas de la ley cuando el velo se rasgó? Gálatas 3:2 dice: quiero que me contesten una sola pregunta seria. ¿Fueron llenos del Espíritu Santo a causa de la obediencia a la ley de Moisés y a causa de entregar sus diezmos, o a causa de la fe? ¿No debe aplicarse esta lógica a todas las leyes no repetidas de la ley bajo principios diferentes de la fe? Gálatas 3:3 dice: la lógica de ustedes es tonta y estúpida. Están completamente locos, lo afirma la Biblia, versión Living Bible, no yo. Comenzaron su experiencia cristiana recibiendo el Espíritu por la fe. Necesitaban el Espíritu porque la ley jamás les dio vida espiritual en ningún sentido. ¿Cómo es posible que regresen ustedes a la ley y traten de alcanzar la madurez espiritual por medio de las obras de la ley, incluyendo el diezmo? ¿Cómo puede la iglesia enseñar la salvación por gracia, por medio de la fe, y encima enseñan que el éxito financiero es solamente por dar la ley mosaica del diezmo? ¡Qué contradicción! Aquí ya no me podría, por cuestiones de tiempo, argumentar la ley de la reforma de solo escritura de Martín Lutero en 1517, cuando clavó sus 95 tesis en la iglesia de Wittenfeld. Porque sería muy largo el video. Pero aún estos cristianos modernos, e incluyo al pueblo laico, a la congregación, a los que así se llaman cristianos, a pastores, líderes, ni idea tienen de lo que fue la reforma. No defienden los principios de Martín Lutero de solo escritura. Y como creen en tantos mitos y fábulas que se han inventado, ahora han negado el principio regio de solo escritura.
Y solo Escritura dice solamente lo que la Biblia contiene, ni más ni menos. Por eso, haciendo otro paréntesis enorme, por eso es que no creo en las pastoras evangélicas, por eso no creo en el ministerio falso musical, como lo han llamado ahora Marcos Witt y Adrián Romero, por eso no creo en los payasitos cristianos, por eso no creo en la risa santa, por eso no creo en el vómito santo, por eso no creo en las escobas ungidas, por eso no creo en el pastor como un tirano solito dentro de la congregación. Por eso no creo en los diezmos, por eso no creo en la teología de la prosperidad. Por eso no creo en tantas locuras que hoy cree el cristiano tonto, normal, estúpido, porque la Biblia no lo dice. Caray. Si tienes tantas dudas de los que yo te hablo, pues mira, aquí dice Biblia de estudio inductivo, pues ponte a leerla. Por lo menos una vez al día. 5 o 10 minutos no te quita nada. Y te darás cuenta cómo el cristiano ha sido seducido por un espíritu, yo diría, de Satanás y del diablo, y por un espíritu mezquino para seguirte robando el dinero. Aquí está muy claro. Reitero, si tienes dudas y pudieras refutar este video a la luz de la Biblia, bienvenido seas. Pero ya no me escriban tantas locuras y tantos argumentos por demás ofensivos a la mente y a la razón. Gálatas 3:5 dice, Dios hará milagros financieros y de otra naturaleza solo cuando crean en Cristo y confíen plenamente en Él. Aquí no habla de diezmos ni ofrendas. Y tampoco habla que te va a hacer rico, ni poderoso, ni próspero. Como milagros financieros se refiere simplemente a que no te va a hacer falta nada de lo que se necesita realmente para vivir. Puesto que los modelos del nuevo pacto son superiores a los modelos del pacto antiguo, el diezmo es un punto de partida mínimo. Yo he oído mucho esto en las iglesias. En muchas iglesias he oído, bueno, ahora bajo la ley el diezmo era 10%. Ahora bajo la gracia el diezmo es superior porque la gracia es mayor que la ley. Por tanto debes entregar más lana. Objeción a este tipo de argumentos falsos. Número 1, este es otro argumento del silencio que trata de evitar el gran dilema de que no hay ningún texto específico post-calvario, post-ley, que ordenar diezmar a los cristianos del nuevo pacto. 2. Aunque el principio de interpretación suena aparentemente bien, la suposición es errónea. En otras palabras, aunque es verdad que los principios del nuevo pacto son superiores, sin lugar a dudas, al antiguo pacto, esto no conduce a la conclusión lógica de que todos los cristianos deben comenzar dando el nivel del 10% y después subir hasta el 90% porque la ley es mayor. 3. La errónea suposición es que todos los israelitas bajo la ley mosaica estaban obligados a diezmar y comenzaban en el 10%. En realidad, lo reitero otra vez, solo los propietarios de tierras y los criadores de animales estaban obligados a diezmar y comenzar en el 10%. En realidad, el diezmo era una ordenanza exclusiva, la cual imponía cargas sobre los propietarios de tierras, mientras que no afectaba a las ocupaciones de cientos de comerciantes y artesanos que solo daban ofrendas voluntarias, y esto incluía a los pobres de la tierra. Esta es exactamente la razón de por qué muchos judíos dejaron de cultivar la tierra y se hicieron banqueros y comerciantes durante la Edad Media. Habría que recordar la dinastía de los Tudor en el Reino de Inglaterra, cómo se hizo Inglaterra poderosa y próspera bajo esta dinastía, o cómo España bajo los reyes
católicos de Isabel y Fernando, reyes de Castilla y Aragón, prosperaron. O sea, cuestiones tan vitales de historia son ignorados a fin o con el propósito de seguir cobrando diezmos. Cuarto, el error de esta suposición revela por qué muchos principios del dar en el nuevo pacto son en realidad superiores al diezmo del antiguo pacto. Una vez que el diezmo de la tierra había sido entregado por el propietario, todos los que vivían en esa propiedad y eran sostenidos por ellas no estaban obligados a dar por nada. Bien, si es verdad que el principio de la gracia es mejor que el principio de la ley en cuanto a la entrega de los dineros, entonces vamos a hablarlo claramente. ¿Qué es mejor? Ayudar al pobre, al huérfano, al necesitado, al menesteroso y al marginado que realmente no tiene nada, o seguir apoyando financieramente, por ejemplo, a un Cash Luna, a un Guillermo Maldonado, a una Ana Maldonado, a una Ana Ferrés. Responde, ¿qué es mejor? Pregunto. Ahora, ¿qué es mejor? ¿Ayudar a tu pobre madre que quizás ya está vieja y enferma? ¿A tus hermanos? ¿A tus primos? ¿A tus tíos? ¿A tus abuelos? ¿A tus hijos? ¿O seguir entregando tu dinero de manera ciega en los conciertos falsos de Marcos Witt? ¿O en los conciertos falsos de Jesús Adrián Romero? ¿O en los conciertos falsos de Anar Moreno? O sea, si alcanzas a distinguir, porque vuelvo a repetir por enésima vez, los cristianos ni de eso son capaces. Si alcanzas a ver la enorme diferencia de ayudar a la gente que lo necesita o seguir entregando tu plata a estos imperios eclesiásticos. Dice la Biblia que Dios solamente te pide tres cosas: amar justicia, hacer misericordia y humillarte ante tu Dios. Cinco, el nuevo pacto reemplaza el diezmo de la ley mosaica como muchos principios generales que van desde 0% a 100%, aunque en realidad puede que den menos del 10%. Hasta los pobres son felicitados de dar por encima y más allá de su capacidad. Capacidad no es igual a obligación. Es el principio de funcionamiento del nuevo pacto que se da por amor. Si el pobre decide ofrendar 5 pesos, bendito Dios. Si el pobre decide ofrendar 100 pesos, bendito Dios. Si el rico decide ofrendar 5 pesos por amor, bendito Dios. Si el rico decide ofrendar 100 pesos por amor, bendito Dios. Porque aquí no se está moviendo el móvil de la cantidad. Aquí se está moviendo el móvil de la generosidad, del amor no fingido. Si a ti te nace por amor genuino dar poco o dar mucho, es independiente de la cantidad. Aquí lo que vale es el hecho intrínseco del nacimiento del sentimiento del corazón por amor. No importa cuánto des, sea mucho o sea poco, dalo, por amor al pobre. Otra vez, al que menos tiene, al necesitado, al huérfano, al que está en el hospital, al que está en la cárcel, al que realmente necesita de tu mano y de tu ayuda y de tu corazón para salir de ese estado. Ese es el principio regulativo del Nuevo Testamento.
dar mucho o dar poco, pero darlo en el estricto sentido de un genuino y verdadero amor. Y no por lástima, que también lo voy a dejar bien claro, porque luego se da por lástima cierta ayuda. Tu lástima no le sirve a nadie y tu lástima tampoco nadie la quiere. Si ayudamos poco o mucho, es por el genuino amor que le profesamos a nuestro Dios y Salvador Jesucristo y porque amamos al prójimo. En este caso especial, al pobre, no al pastor, no al ministro, no al líder religioso, no al que predica, no al que enseña. Lo dejo bien clarito. Nuestra ayuda primordial es al pobre, que hoy en México abundan y abundan mucho. 6. Aunque el pacto está lleno de principios de dar voluntariamente, no contiene ningún porcentaje exacto, porque ya no estamos bajo la ley, sino la gracia. Así, paso a decir por último que el diezmo sí formaba parte de un impuesto. También ya lo dije en mi video del diezmo de reyes e impuestos. Reyes, diezmos e impuestos. Usted lo puede también localizar ahí en internet. Así, número 1, el diezmo es un impuesto. ¿Por qué? Porque la definición misma de teocracia es una forma de gobierno en la cual Dios es el supremo gobernante civil. Es un gobierno directo de Dios. La teocracia es el gobierno de Dios. Por lo tanto, el Pentateuco, los levitas desempeñaron deberes de tipo gubernamental y eran sostenidos por diezmos y ofrendas. 2. Muchas de las autoridades bíblicas definen el diezmo como un impuesto o el diezmo como una forma de establecer impuestos, incluyendo la enciclopedia judía y la enciclopedia Bible, Dictionary y Concordance de los Bautistas del Sur. 3. El argumento de que el diezmo es un impuesto pasa por alto que la iglesia no existía en el Antiguo Testamento, aunque después el rey Saúl hasta el rey Ezequías por 190 años o por cientos de años, el diezmo no se menciona en la Biblia. Es evidente que el rey Saúl, el rey David, asumieron la responsabilidad de recoger diezmos y redistribuirlos a los levitas como funcionarios del gobierno y líderes religiosos. Así, conclusión. Hasta ahora, los videos que he completado, todos y cada uno, han sido sobre textos de la Biblia. Todo cristiano puede y debe tomarse unos minutos para comprobar si lo que digo es realmente cierto. Si es necesario que se lean los textos en varias versiones, es importante que se hagan. Si es importante ver los videos una y otra vez, es de vital y urgencia que se haga de esta forma. Así encontrarán que a lo largo de estos 27 videos editados se ha procurado ir no tan solo al texto sagrado en su puntualización, sino en la praxis moderna, que es mi mayor argumento. Si usted piensa que estoy loco, o como me han dicho en otros videos, que hablo por ardor, que hablo lleno de rabia, de coraje, de forma anticristiana, contesto dos cosas y con esto termino. Número 1. Entonces habría que suprimir todo el capítulo de Mateo 23 del libro de Mateo
porque encontramos un lenguaje más ofensivo de Jesús que el que yo digo en los videos. Y número 2, las evidencias prácticas son abrumadoras. No existe nadie, una sola persona en toda la tierra, en todas las iglesias y en todo el reino de los cultos que me diga que yo no tengo razón. Porque yendo al argumento de la praxis o de la práctica, basta con visitar a multitud de iglesias para ver las charlatanerías, los sofismas, las paradojas y los inventos que ellas mismas tienen para robarte tu dinero. O basta, si no lo prefieres de esa manera, ver los cientos de videos que hay en internet acerca del robo y estafa de los diezmos. Negar la evidencia abrumadora en internet a través de miles de videos a causa del robo de diezmos y de todo lo que existe en las iglesias es negar toda la evidencia donde afirmo que el diezmo ciertamente es un robo y que el diezmo ciertamente es una estafa.